bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión tengo el privilegio de invitar y de mostrarles a mi invitado. Está con nosotros Salim Hasir del canal de Flecha Antigua, el cual vamos a tratar un tema muy interesante, el cual pues sé que es del interés de mucho y que es un tema pues también desconocido y amplio con muchas ganas de aprender. Entonces, Salim, bienvenido al canal. Muchas gracias, Carlos, por invitarme una vez más a tu canal. Ya estuvimos por acá hace un tiempo y sí, como tú lo mencionas, es un tema muy importante porque en torno a este tema giran muchas dudas, ¿no?, que tenemos, y precisamente aquí vamos a conversar sobre todo esto para, bueno, acercarnos, ¿no?, un poco más hacia esa verdad. Así que muchas gracias por la invitación. Vale, Salim, gracias a ti. Bueno, Salim, ¿qué te parece si vamos, como dice el dermatólogo, directo al grano? Entonces, yo acá tengo como unas dudas, unas preguntas, pues precisamente del tema de la reencarnación. No te voy a pedir que nos hables de la reencarnación porque pues creo que todos los que te ven, te han visto tus videos, saben pues todo el conocimiento que posee, sí, las investigaciones que tiene sobre eso, la gran profundidad que tiene. Entonces es más esta entrevista como como para sacar cuestiones que han surgido precisamente, digamos, de uno cuando también investiga, cuando mira los programas que también le surgen en base a a las investigaciones y conclusiones que uno saca. Entonces, son preguntas más que eso y no sé si pues, de pronto los que nos vean también se hayan preguntado eso. Pero vamos a entonces con la primera pregunta, Salim. Entonces, mira, eh, ya creo que la gran parte de la gente de tu audiencia y pues también parte mía que nos han visto saben que se ha denunciado el tema de que hay una fuerza negativa en esta tierra y que nosotros pues siempre hemos apuntado que eh, como el curso de la humanidad hubo un antes y un después, lo que se le llama como lo anterior al caos y lo posterior al caos. Entonces, mi primera pregunta tiene que ver si las humanidades anterior al caos o los tres primeros reinos, ¿sí? Armocel, Oroyel y Davitei, ellos también de pronto tienen ese ciclo o esas leyes de reencarnación también surgen en ellas. Excelente pregunta, me la han hecho. Y bueno, algo de eso hemos tocado en las investigaciones que tú mencionas aquí en mi canal. Bueno, realmente esas humanidades no reencarnan. ¿Por qué? Porque en las humanidades anteriores, a diferencia de nosotros, porque nosotros como raza humana física, somos una humanidad que fue creada posterior al caos. Ahora tú lo mencionabas, hubo un tiempo antes del caos, hablando en el universo, en las humanidades, y un tiempo posterior al caos. Si nos referimos al tiempo anterior al caos, que el libro secreto de Juan nos enseña, que hubo cuatro estrellas, cuatro reinos, que, bueno, en esos reinos se expandieron las primeras humanidades. Esas primeras humanidades no tenían cuerpos físicos así como nosotros. Digamos que existen, porque todavía permanecen, existen y se siguen expandiendo. Existen en otras densidades o en otras frecuencias más bien de la luz. De hecho, la primera humanidad, como tú bien el nombre lo mencionabas, Armocel, existe en una frecuencia luz, son humanidades luz, es decir, no son físicas, no son densas. Luego la siguiente humanidad que habita en el reino de Oroyel es una humanidad más de espíritu, su frecuencia es espiritual, no es física. Y luego en la tercera humanidad, Davitai, que bueno, ya ahí la luz se va condensando un poco más, sin embargo su condición es más relacionada a lo que es el éxtasis creador. Digamos que es una dimensión más pura, mucho más pura de la materia, no tan densa como nosotros. Hacia la cuarta humanidad, que es el Elet, la luz se condensó un poco más y ya comenzó la existencia de las primeras humanidades físicas, pero sus cuerpos no eran tan densos como los nuestros, que es una materia más, sí, más densificada, donde la luz se condensó en, digamos que en la vibración más fuerte de la materia, por llamarlo de alguna forma. Y en esa cuarta humanidad es donde se generó un caos, unas humanidades que se desviaron, que comenzaron a expandirse, ¿no?, y a querer crear.
no teniendo en cuenta los principios de ley que el universo utiliza para expandir las creaciones de una forma original y perfecta. Entonces, esa cuarta humanidad decidió expandirse sin tener en cuenta estos principios y ahí se generó una desviación, se generó un caos, se comenzaron a crear razas desviadas, humanidades que comenzaron a distorsionar sus cuerpos y en medio de ese caos, estas humanidades que se siguieron expandiendo deciden, digamos, crear, como lo dice el mismo libro Secreto de Juan, crear entre comillas una quinta raza. Esa quinta raza, posterior al caos, es lo que podríamos llamar ya las humanidades adámicas, el Adán, que mencionan textos como el Génesis, las tablas sumerias le llaman Adapa, y bueno, hay otros textos y culturas que mencionan la leyenda, ¿no?, de ese primer humano. Entonces, esa creación del humano Adán ya es donde comienza la existencia de las humanidades con cuerpo como nosotros, como estos que tú estás viendo, cuerpos físicos que todos tenemos, evidentemente. Y bueno, estos diseños se crearon a partir de un modelo original, los diseños de estos cuerpos, pero con la influencia de las razas desviadas, de estas razas que se originaron ahí en el caos. Entonces, cuando hablamos del tema de la reencarnación, como su mismo nombre lo indica, reencarnar, es decir, volver a tomar carne, esto solo aplica precisamente para las creaciones humanas que tienen carne, la posibilidad de volver a tomar carne. Las humanidades anteriores, al ser de luz, de espíritu y de éxtasis creador, no tienen carne como nosotros, por lo tanto no aplica el concepto de reencarnar. Además porque la reencarnación como plan, porque esto fue un plan diseñado precisamente para que esas humanidades de la quinta raza pudiesen limpiar, vamos a llamarlo de esa forma, la herencia que hemos tenido del caos, porque en medio del caos se dio nuestro origen. Entonces, la reencarnación tiene como objetivo que los espíritus que han encarnado en la dimensión de estas humanidades físicas, al vivir varias experiencias en cuerpos físicos, puedan ir depurando sus espíritus de la memoria oscura que, bueno, hemos tenido desde ese tiempo del caos. Las humanidades luz no necesitan esto porque son luz, son perfectas. Las humanidades de espíritu tampoco lo necesitan. Las humanidades de éxtasis creador tampoco, porque ahí no se originó el caos. Esto comenzó a suceder desde el tiempo del Elet hacia adelante, desde el tiempo del caos hacia adelante. Entonces la reencarnación solo aplica para las humanidades que tienen la herencia del caos y que a través de la experiencia de tomar varios cuerpos en ese aprendizaje y en esa depuración, pues ahí es donde tiene aplicación la reencarnación para devolverle la plenitud a esos espíritus. Entonces no aplica la reencarnación, Carlos, para las humanidades anteriores. La reencarnación fue diseñada exclusivamente como plan para nosotros, para estas humanidades posteriores al caos. Vale, perfecto. Claro, entonces por ese punto siempre tenía esa duda porque sí tenía claro lo que pasó, o sea, lo posterior al caos, que digamos que esas leyes es precisamente por el error que hubo en Sofía, digámoslo así, como lo que, digamos, tú en muchos videos has explicado, que el proceso de ascenso es el mismo de descenso, ¿sí? Por eso esas leyes, ese ciclo. Entonces, pero sí desconocía la otra fuerza, porque pues uno dice, no, pero sí es obvio, pues como hay mucha información que no se tiene, digamos que el libro secreto de Juan narra la creación de esas fuerzas, de esos primeros reinos, pero se enfoca mucho más es en lo posterior, ¿sí? Claro, porque Entonces, ya es lo que la historia que nos afecta como humanidad. Por eso hace exacto, más énfasis en eso. entonces por eso desconocía si de pronto en otros textos se menciona si ellos, pero bueno, ya claro por ese lado. Y ya bueno, entrando a ese plano material, que es donde nos afecta a nosotros, tengo entendido, bueno, uno cree que, digamos, aplicando lógica, y como tú lo has mencionado en tus videos, cuando te preguntan sobre el ascenso espiritual, que siguiendo los 7 pasos creadores, bueno, los 7 días de creación y todo eso, que muy posiblemente nosotros también evolucionemos en planetas y los planetas evolucionen, bueno, cada un ciclo, ¿sí? Entonces, los planetas o todos los seres que están en esos planos materiales, por decirlo así, que es donde nos está afectando a nosotros, ellos también
sí, les aplica de alguna manera eso o solo es para la raza humana. ¿Te refieres al plan de ascenso como tal? Que si ellos tienen un plan de ascenso Eh, como tal, esas creaciones. sí, pero donde les aplique como esas reencarnaciones. No, porque precisamente lo que te comentaba ahorita, cuando hablamos, por ejemplo, de un sol, el sol, si bien hace parte de lo que es las humanidades, porque cuando hablamos de humanidades, es como ese arquetipo creador que la misma creación desde el origen diseñó o nombró con este término humanidades a las creaciones, por llamarlo de alguna forma. Entonces, dentro de las humanidades hay diferentes tipos, ¿no? Están las estrellas, están los planetas, las galaxias son humanidades, los universos son humanidades, es decir, toda esta creación son humanidades. Las humanidades son todas las creaciones. Entonces, esto solo aplica para los humanos. Los humanos, que es la, digamos, esa dimensión de las humanidades más física, que es donde ocurrió, como te decía ahorita, la desviación. Ahora, quería también hacer énfasis en algo, y es que también preguntan mucho, bueno, pero está bien, la reencarnación es para los cuerpos físicos, para que estas creaciones se depuren, ¿no?, de esa desviación. Pero, ¿por qué hay que morir? ¿Por qué no simplemente vivimos la experiencia en un cuerpo físico que dure miles de años sin muerte y ahí nos depuramos? El problema es que estos cuerpos físicos, al tener la influencia de las razas posteriores al caos, son cuerpos que son finitos en su tiempo de existencia. Son cuerpos que mueren porque esta materia densa, al no tener la misma frecuencia y vibración de la luz más pura, es efímera, ¿no? Llega un momento donde ya estos cuerpos cesan sus funciones biológicas. A eso que llamamos muerte, que realmente no lo es un proceso de transición. Y el que sí continúa, o lo que sí es inmortal en nosotros, es el espíritu. Por eso, como el espíritu es inmortal, pero nuestros espíritus están viviendo en una experiencia física, no es suficiente para un espíritu inmortal una sola vida en un cuerpo físico. Entonces necesita, para seguir existiendo y aprendiendo, volver a tomar cuerpo en esta dimensión para poder alcanzar el nivel que necesita en ese plan de ascenso. Entonces, por eso se da la reencarnación. Son cuerpos limitados por la manipulación que tiene, pero el espíritu es inmortal. Entonces, también la otra pregunta que hacen mucho, ¿por qué estos espíritus deben vivir esta experiencia? ¿No? ¿Qué culpa tiene Carlos? ¿Qué culpa tengo yo de que eso haya pasado en Sofía y que ahora estemos viviendo esto? Bueno, es muy probable que nosotros hayamos sido de esos espíritus que hace miles de millones de años por allá contribuyeron en ese proceso de caos y de desviación. Y que el efecto de haber contribuido en esa situación es que debamos vivir la experiencia física para vivir en carne propia el efecto de lo que ocurre cuando unas humanidades se desvían. Es decir, es la consecuencia de haber nosotros creado el caos. Yo no lo veo como un castigo, al contrario, yo lo veo como una oportunidad, porque fácilmente nos pudieron haber borrado, destruido, ¿no? Si fuese el creador como nos lo pintan en la Biblia, ¿no? Que cuando algo no sale bien simplemente lo arrasa, pero la creación original no es así. Evidentemente el de la Biblia, el del Antiguo Testamento es un falso Dios, pero la creación verdadera no actúa bajo la venganza y la destrucción, actúa bajo la misericordia y el amor. Entonces, cuando una humanidad se desvía, lo que hizo la creación fue diseñar un plan para rescatar a esas humanidades que tomaron un camino equivocado. Pero claro, eso tiene unas consecuencias. Y entonces esos espíritus deben vivir la experiencia física para retornar a la luz. Entonces, en cuanto a los planetas, las estrellas, no están dentro de un plan de ascenso como nosotros, porque no descendieron como nosotros, para llamarlo de esa forma. Ellos sí viven ciclos, viven diferentes etapas, porque científicamente se sabe que las estrellas viven un tiempo, luego ya las estrellas implosionan, se comienzan a transformar bueno, en nebulosa, bueno, viven otros procesos. Por lo tanto, una estrella no siempre es una estrella. Quiere decir que va avanzando o sí, va entrando a unas etapas diferentes. Lo mismo los planetas viven eras y ya cuando cumplen su tiempo son absorbidos por la misma estrella que los creó y ya pues esos espíritus, porque también son espíritus, viven otro proceso en la expansión del universo. Entonces no es como tal una escala de ascenso igual a la de nosotros, porque la de nosotros es para depurar un error. Lo de ellos es ciclos, ¿no? Ciclos creacionales que van viviendo para ir experimentando otras etapas y
bueno, con eso expandir más la creación. Es diferente, no es lo mismo. O sea que ellos estarían libres en teoría del error que hubo en Sofía, porque pues eso fue más digamos, la humanidad terrestre, terrícola, digámoslo así, porque si tú explicas que todos somos humanidades, un planeta también hace parte del arquetipo seres humanos y demás, pero pues nosotros para ser más puntual como los terrícolas, ellos se separan de aquello que surgió en Sofía y nosotros sí nos aplica pues por el diseño y por el tipo de espíritu que fuimos en ese, digámoslo así, sí, en ese reino, No lo que surgió solamente, de... no solamente terrícolas, humanidades físicas posteriores al caos. Hay en muchos otros planetas seres humanos iguales a nosotros viviendo el mismo plan de ascenso. Solo que la gran mayoría de esas humanidades ya, digamos, han dejado atrás esas primeras etapas que son las más duras, donde, bueno, constantemente se replica el error hasta que logran aprender y ya están en otras escalas de ascenso, ya mucho más avanzados, pero también pasaron por una situación muy similar a la de nosotros. También teniendo en cuenta que en nuestro caso nosotros tenemos la invasión de las razas regresivas, esas que nunca se arrepintieron y que siguieron expandiéndose, ¿no? En ese proceso colonizador negativo por mundos en el universo. Esas razas reptiles negativas que cayeron acá, pues cohabitan con nosotros y eso hace que nuestro proceso de ascenso sea un poco más difícil. En el momento que esas razas dejen de existir aquí, porque van a dejar de existir, ya nuestro avance será más rápido. Ya pues podremos vivir eso de una forma más natural. Pero sí, básicamente ese plan aplica para las razas humanas físicas como nosotros posteriores al caos. Para estas razas humanas fue diseñado ese plan. Perfecto, ya, mucho más claro, Salín, gracias. Bueno, otra pregunta, Salín. Cuando nosotros como seres humanos, cuando estamos en el proceso de nacer, de venir aquí a ese plano, a escoger a nuestros padres, bueno, nacer en un hospital o donde sea el sitio, el espíritu, el bebé ya viene con ese espíritu desde los 9 meses o justo en ese momento del parto de la madre hacia el bebé es donde se implanta, entra el espíritu. Digamos que el bebé una vez se comienza a formar en el vientre, ya el espíritu está asignado para encarnar en ese cuerpo. Pero el espíritu no encarna durante el proceso de gestación dentro de la madre, porque por ley no debe haber dos espíritus en un mismo cuerpo. Entonces el espíritu toma el cuerpo del niño o encarna en él, es el término exacto, cuando sale del vientre materno, porque ya ahí, pues, al estar fuera de la madre, es donde ese espíritu puede, digamos, sí, aplicar la ley de la encarnación, porque ahí sería, en ese momento es encarnación, porque el espíritu está en otra dimensión y toma cuerpo. El cuerpo del bebé está con vida mientras está en el vientre materno. Está grabando experiencias porque es un cuerpo físico que tiene células. Está grabando toda la experiencia que tiene con la madre dentro del vientre. Pero el espíritu todavía no está. Entra el espíritu y bueno, ahí es donde ya el bebé comienza, o más bien ese espíritu comienza, digámoslo así, a impregnar ese cuerpo físico de toda la memoria que tiene ese espíritu que encarnó. Entonces, los bebés duermen mucho tiempo en sus primeras etapas de vida porque esa es digamos, esa es la reacción que tiene el cuerpo cuando el espíritu está impregnando las memorias, ¿no? Como cuando un computador que es nuevo y tú le comienzas a instalar todos los programas, el computador se actualiza constantemente para que todo funcione bien. Digámoslo que las actualizaciones del ser humano cuando está bebé es cuando duerme. Entonces por eso el niño necesita dormir bastante porque ahí es donde sella la memoria. De hecho, eso nosotros lo replicamos, lo seguimos replicando cuando dormimos todos los días. Cuando nosotros dormimos, además del descanso físico, lo que hace nuestro cuerpo es procesar todas las memorias que hemos tenido durante el día y sí sellarlas de manera indeleble en nuestras células. Pero cuando morimos es donde pasan al espíritu. Entonces, el dormir es vital, ¿no? Porque ahí es donde nosotros sellamos realmente la memoria. Y eso es lo que pasa con los bebés, realmente.
Vale, vale, perfecto. Qué profundo, ¿no? ¿Cierto? O sea, profundo porque nosotros siempre estamos, no sé si llamarlo así, con ese ego de que ya somos y bueno, y seguimos para adelante en nuestras creencias y nos vamos formando, pero no nos ponemos a pensar antes de cómo es el proceso antes de nacer. O sea, es un proceso complejo y que, claro, si no se tiene en cuenta el tema de la reencarnación, no se conoce esa parte de que quien va a entrar en ese cuerpo es una persona que obviamente ya vino en una vida pasada y que está ahí esperando para continuar su ciclo. Entonces, a eso es a lo que hoy, que es muy profundo, porque, no sé, tal vez por la misma manipulación de esas fuerzas negativas que están en el planeta o que han dejado todas esas enseñanzas manipuladas, pues creemos que es una sola vida y pues no nos detenemos ni siquiera a ver nuestro propio origen, cómo es, por qué se forma, cómo se forma. Y es lo mismo si nos salimos de acá de nosotros, cómo se forma un planeta, por qué se forma, por qué está allí, cuál es el fin de que un planeta esté ahí. Entonces, pienso que tienen, o sea, en la reflexión como la misma relación, que es algo que no comprendemos, pero que cuando empecemos a notarlo, a ir desmenuzando ese conocimiento, tal vez le demos un poco más de valor a eso que parece ser algo tan simple, ¿no? Como lo es un parto y ya. Y así, pues, tanto es que hasta hoy en día el sistema viola esas cosas, ¿no? Porque ya mira lo que está en juego. Que si, bueno, creo que no se puede decir la palabra, pero cuando una mamá no quiere, no desea tener a su hijo y desea deshacerse de él, entonces, si se conocieran con más profundidad, todo lo que, el proceso, lo profundo que eso implica, pues creo que se tomaría más conciencia y se le tendría como más aprecio a la vida como tal. Sí, porque no se comprende. Nosotros nos descretamos más con la inteligencia artificial, con un celular, con cosas más efímeras que con esa inteligencia de la creación. Y es por lo que tú dices, nos han enseñado a que esas cosas, bueno, no tienen el valor que realmente tendrían, ¿no? Como ese principio de la vida, que incluso a esta humanidad nos han enseñado a hacer ese tipo de degrados, para utilizar una palabra suave, que es una práctica que se nos enseñó desde hace mucho tiempo por parte de esas fuerzas oscuras que al principio estábamos hablando, ¿no? Esas fuerzas que cohabitan aquí con nosotros son las que han hecho que esta humanidad desprecie las leyes originales, desprecie los principios originales para que constantemente estemos violentándolos. Y eso precisamente es lo que pasó en esa humanidad que se vio, la humanidad de Sofía, que dice el libro secreto de Juan. Esa humanidad comenzó digamos, a tener poco valor por esas leyes originales, las ignoró, las desconoció y al no darle el valor que esos principios originales tenían a la hora de ellos crear, terminaron equivocándose. Y eso es lo que nos pasa en este momento. Replicamos, nosotros como humanidad estamos replicando a cada momento el origen del dragón, el origen del mal. Porque nosotros la vida que tenemos la experimentamos, la vivimos alejados de esos principios que fundamentan la vida en el universo y constantemente estamos desprendiendo de nosotros energías contrarias. A eso es lo que el libro secreto de Juan llama Yaldabaoth. Yaldabaoth, más allá de ser un monstruo, es una especie de egregor, una energía pesada, densa, que comenzó a expandirse y a contaminar las mentes de esa humanidad. Y claro, imaginemos unas humanidades que comenzaron a tener un pensamiento y un comportamiento diferente y eso fue contagiando, sí, se fue expandiendo como un pensamiento negativo que llevó a la destrucción a gran parte de esas humanidades en el tiempo de hierro, ¿no? La humanidad de hierro, como relatan los textos. Entonces hubo una parte de esa humanidad que se arrepintió de lo que estaba haciendo y una otra parte que no. La que no se arrepintió, bueno, el resultado fue que se convirtieron en engendros, se tuvieron que mezclar genéticamente con animales para poder seguir teniendo cuerpos físicos en los cuales existir. Y bueno, esos son los que se alimentan de humanidades en proceso de ascenso como nosotros. Estamos hablando de grises, reptilianos, draconianos, todas estas razas oscuras que tienen ese aspecto porque decidieron, ¿no? Seguir en su destrucción.
Pero al final estas razas eran humanidades. Y la otra humanidad que se arrepintió, la parte de Sofía que sí se arrepintió, continuó su camino, ¿no? A nivel espiritual, viviendo los efectos de lo que había hecho. Porque si bien se arrepintió, ya había cometido el error. Y muy probablemente nosotros hacemos parte de esos espíritus que se arrepintieron y que por ello se nos da la oportunidad de corregir. Y ahí es donde comienza a tener sentido ese plan de la reencarnación, que muchos dicen, no, es una trampa, es un engaño de los arcontes, y no. La reencarnación es el único camino que tenemos nosotros con humanidades posteriores al caos para ascender. No hay otro. Ni rezos, ni mantras, ni camándulas, ni nada. La reencarnación, que entre más conciencia tomemos de eso y sepamos conducir nuestra vida por el camino correcto, cada vez el proceso de la reencarnación será más natural y avanzaremos, bueno, con mayor velocidad, vamos a llamarlo así, y bueno, en una condición diferente. Entonces quería aportar eso también, Carlos. No, importante eso último que dice Salim, porque que la gente cree que, bueno, el tema de lo de la trampa, de la reencarnación, yo he escuchado a personas que dicen, no, pero yo para qué quiero seguir reencarnando si con esa vida me basta, bueno, por todas las situaciones que sean, ya no quieren seguir viviendo porque, no sé, tal vez piensan que en la vida que sigue va a seguir siendo lo mismo. Pero ahí yo pienso que pensar así sí sería injusto en el que uno tenga una sola vida y hasta ahí fue. Ahí sí sería injusticia porque con la reencarnación tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo de los errores. Eso sí sería injusto, no tener la oportunidad de seguir Pasa avanzando. que hay algunos que piensan no solo en el hecho de que, bueno, de que sea una sola vida, sino que creen que van a continuar su existencia en otros planos, plano celestial o en otro planeta más amable. Es decir, lo que ellos principalmente dicen es que no quieren volver a este planeta con el sufrimiento que está, que se quieren quedar en los reinos superiores, en las dimensiones superiores, o encarnar o reencarnar en otros mundos donde no haya esta situación. Pero lo que ellos no entienden es que no vamos para ningún otro lado. Nuestro lugar en el universo es el planeta Tierra. El planeta Tierra es el vientre, es la madre, es la cápsula de tiempo-espacio que fue diseñado, creado para que en esta cápsula, en este planeta, habitara sí, una cantidad de espíritus determinado para que se desenvuelvan en ese plan de ascenso. Este es nuestro planeta. Ahora, no quiere decir que no podamos salir de él. Me refiero sobre todo a nivel físico, a nivel tecnológico, que en su momento, como humanidad, en ese proceso de avance espiritual, mental, intelectual, incluso científico, podremos explorar el universo como otras humanidades ya lo han hecho y que han venido por acá a visitar. Pero para poder hacer eso, debemos estar preparados, sobre todo a nivel espiritual, porque como yo siempre digo, ¿qué vamos a hacer nosotros visitando otras humanidades con los problemas y vicios que tenemos aquí? Vamos a ir allá a hacer daño, que es lo que han hecho las razas negativas cuando llegaron a los diferentes mundos. ¿Qué llegaban a hacer? Llegaban a hacer mucho daño, a destruir, a colonizar. Y ellos tenían una tecnología, porque eran razas que, bueno, son bastante antiguas en el universo, y lograron desarrollar esas tecnologías para viajar por el espacio. Muchas de esas tecnologías que van en contra de la naturaleza, pero lo hacían y llegaban era a destruir. Entonces, claro, este diseño, este plan de ascenso, se ha asegurado de que las humanidades que están en proceso de avance solamente puedan salir cuando hayan logrado un nivel de conciencia, un nivel tecnológico para que no vayan a contaminar otras humanidades. Entonces, sí, nosotros podremos quizás estar aquí en el vecindario, ¿no? Alrededor de la Tierra. Bueno, se habla de que han llegado a la Luna, supuestamente, y quizás hasta esa tecnología podríamos desarrollar, pero más allá de eso no. Ya ir a otros mundos, otros planetas, por el momento no se puede. Sí, no, el tiempo no daría. Digamos que el Voyager es el que más ha llegado lejos, ¿no? Sí, pero El bueno, transbordador es el Voyager. dicen que está por allá y bueno, sería una sonda, no como tal un ser humano. Si es que es cierto que la Es una mandaron por sonda. allá. ¿Y cuánto tiempo lleva ¿Y Uf, cuánto tiempo lleva? lleva, Nosotros ya hubiéramos muerto. sí, lleva décadas, décadas y décadas. No recuerdo cuándo fue que la lanzaron, pero ya tiene Y creo bastante, que bastante tiempo.
y creo que aún no ha salido el sistema solar por completo. Entonces, imagínate. Entonces, sí, la tecnología actual y el conocimiento que tenemos no nos da para eso. Y eso es algo que también tenemos que tomar como ejemplo de algo científico que también impartir en el ser espiritual, en el crecimiento del yo interno, para también poder comprender que es necesario esos procesos de reencarnación. Bueno, Salín, antes de dejar el tema de lo que te preguntaba del bebé, eh, se sabe que la ley, bueno, de la ley de la reencarnación va en comunión con la otra ley que es causa y efecto. Conociendo esto, al momento de nacer, cuando el espíritu entra en el cuerpo del bebé, ¿esto es por decisión propia? ¿Eso tiene que ver con la causa y efecto de este espíritu de la vida anterior? Sí, es decisión propia, pero en muchos casos es una decisión que tomamos de manera inconsciente. ¿Qué significa esto? Nosotros somos los creadores y los forjadores de nuestra vida. No hay un destino, no hay un guión escrito. Y todo en el universo se rige por la ley de causa y efecto. Es decir, si tú naciste en una familia, en un lugar, en unas condiciones determinadas, es porque tú lo has forjado con cada decisión que vas tomando, la tomes de manera consciente o inconsciente. Entonces, esto es como la persona que ingiere alcohol y va a una fiesta, ya en el momento que está sumergido en su vicio, ya pierde la capacidad de conciencia, ¿no? De ser consciente de lo que está haciendo. Y resulta que en esa noche, pues, bueno, no sé, se acuesta con dos mujeres, se le pega una enfermedad de estas degenerativas, le roban el dinero, es decir, de una noche, pues, desastrosa. Y se levanta y dice, Dios mío, ¿por qué me castigas de esta forma? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y no, ahí no tiene nada que ver Dios. Fuiste tú mismo que ese día te levantaste consciente, con ganas de irte de fiesta, te cambiaste, te alistaste, tomaste tu automóvil, conscientemente conduciste hasta la discoteca, pero en el momento de tomar las decisiones más complicadas, ya habías perdido tu conciencia porque te comenzaste a embriagar. Y claro, la ley de causa y efecto es inmutable, es inapelable. Tomes las decisiones a conciencia o inconscientemente, el efecto viene. Porque al final la decisión la estás tomando tú. Quien decide perder la conciencia eres tú. Entonces, pongo el ejemplo para que se entienda qué es lo que nos ocurre. Nosotros, por lo general, tomamos nuestras decisiones de manera inconsciente. Es decir, no estamos claros en el paso que vamos a dar, en los pensamientos que tenemos, en las acciones diarias que vamos haciendo. Y todas esas causas van generando efectos y entre todas esas causas y todos esos efectos tú vas construyendo una vida. Y esa vida tiene unas memorias, unas experiencias que van forjando tu carácter, van forjando tu existencia en una encarnación. Y toda esa información está grabada en tus células hasta que llega el momento de morir y toda esa memoria e información pasa a tu espíritu. Entonces, si tú en tu vida has tomado decisiones, has generado causas que son negativas, evidentemente, aunque el efecto no lo vivas en esta misma vida, ese efecto por ley se tiene que cumplir, se tiene que dar. Es decir, queda como memoria en tu espíritu, esperando a que vuelvas a tomar cuerpo para que la ley se ejecute, para que ese efecto se dé. Entonces, si tú te la pasaste toda tu vida consumiendo licor, consumiendo estupefacientes, pero nunca te dio una enfermedad, nunca, bueno, sufriste un episodio quizás de sobredosis o cualquier tipo de estos efectos bastante fuertes que le puede dar a alguien en estos vicios, si no lo viviste en esta vida, no te vayas a sorprender cuando en la futura encarnación algo te ocurra, alguna enfermedad mental sobre todo, nazcas con un déficit cognitivo, en problemas en tu cerebro, cualquier cosa de estas, claro, luego uno dice, Dios mío, ¿por qué nací así? O los padres que tienen un hijo así dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué me nació un hijo así? Bueno, resulta que esos padres también son los mismos que en encarnaciones pasadas tomaron decisiones y resulta que a veces el efecto puede que no te suceda a ti directamente, sino a alguien muy cercano a ti. También puede ocurrir eso, ¿no? Entonces, claro, yo aquí estoy tratando de explicar cómo yo entiendo cómo se ejecuta esa ley, pero evidentemente yo no lo comprendo. Podría ser así,
Lo que sí puedo entender es que la ley de causa y efecto se cumple. Ahora, ¿de qué manera, con qué precisión, cuáles son los parámetros exactos para definir cómo se ejecuta en un ser humano y otro? Eso solamente lo sabe la ley. Eso nosotros no lo podemos comprender. Pero lo que sí, pues quiero hacer énfasis es que todas las decisiones que nosotros tomemos tienen unos efectos, causa y efecto. Entonces el bebé cuando nace, en las condiciones que nazca, en el lugar que nace, con la familia que nace, eso en parte es producto por las decisiones que él tomó y también hay una parte que influye en las decisiones de los padres que tiene, porque todo eso se conjuga, ¿no? Los efectos de los padres derivados de sus causas, pero también los efectos derivados de las causas de ese espíritu que acaba de encarnar. Entonces todo engrana perfecto, ¿no? En la familia que necesitas, con los padres que necesitas, aunque sean los peores padres del mundo, esos son los que por causa y efecto necesitas para aprender. Que eso es lo que mucha gente no comprende, ¿no? ¿No? Padres que lo abandonaron, que lo maltratan. Desafortunadamente pasa eso. Pero si ocurre es porque hay una ley que se está equilibrando. Pero no por Dios, por las decisiones que tú, tus padres, tu familia y todo ese núcleo de espíritus que conforman tu familia, todas las decisiones que ellos tomaron se conjugan en un efecto, en una vida en concreto, para que esos espíritus aprendan la lección que necesitan o depuren ese error que cometieron. Así funciona de una forma sincrónica, matemática, por llamarlo de alguna forma, esta ley. Entonces, Dios no tiene nada que ver con eso. Por eso puse el ejemplo del borracho, ¿no? Así que así es como yo lo comprendo. Sí, no, y yo también lo veo por ese lado porque, bueno, uno que digamos abre un poco, amplía un poco más la visión, la mente, se sale un poco de los dogmas, los paradigmas que trae esa sociedad y todo eso, pues uno ya lo puede entender así sin tanto complejo. Muy interesante porque entonces esto podría ir relacionado con lo que te voy a preguntar. Mira, los niños con trastornos como autismo, síndrome de Down o algún retraso mental desde el nacimiento tiene que ver precisamente con esos karmas del pasado, porque yo lo entiendo así, vienen con esos trastornos posiblemente porque los atrasa, pero también puede ser porque deban aprender algo, tanto ellos como los padres, y son cosas de esos generados, pues karmas que quedan pendientes de esas vidas anteriores. Entonces, creo que van de la mano. No sé si estamos en la misma sintonía o hay algo más complejo también ahí. Sí, mira, es que precisamente en estas épocas, yo diría que en los últimos 20 años al menos, en lo que yo veo, lo que yo recuerdo, mira que los casos de niños con problemas de estos cognitivos se han aumentado muchísimo. Mira, yo recuerdo que cuando yo tenía la edad estaba en la primaria, ¿no? 10 años, 8 años. Yo no recuerdo, incluso cuando era adolescente, no recuerdo que hubiese tantos centros de estos para el tratamiento neurológico de los niños con estos problemas. Recuerdo que en los colegios sí habían algunos casos de niños que tenían condiciones especiales, pero es que ahora en un salón pueden haber 10 niños con esa misma condición. Hoy en día, de una pareja que tiene 3 hijos, uno o dos, en muchos casos les pueden salir con estas condiciones. ¿Y eso por qué ocurre? Porque estamos viviendo una proliferación de estos casos cognitivos, que al final son casos de problemas mentales, por lo general. Y claro, cuando tú miras la generación anterior a esta, desde el siglo pasado, ¿qué fue lo que se profundizó en la humanidad en varias décadas? El proceso de los estupefacientes. Muchos de la época esa de los hippies, que bueno, se reventaron la cabeza dándose con todo con este tipo de alucinógenos. Claro, si no vivieron un efecto en sus vidas, esos espíritus tienen que reencarnar. ¿Y cómo van a reencarnar si no vivieron el efecto? Tiene que haber un efecto, interpreto yo, a nivel mental, a nivel cognitivo, porque al final, ¿qué es lo que ataca el estupefaciente? Tu proceso cognitivo. Te saca de tus 5 sentidos, te altera tu conciencia, dañando principalmente tus neuronas. Entonces, ese efecto tiene que venir por algún lado. En la década de los 60, de los 50, de los 70, de los 80, cada década, y eso hay una investigación que la gente puede profundizar, en cada década
se fortaleció un estupefaciente diferente. Por ejemplo, en los 60 era el tema de la hierba, luego vino el tema del polvo blanco, luego vino el tema bueno, de los ácidos, luego el éxtasis. Ahora en estos 20 años que llevamos del siglo XXI, bueno, hay otras que no se pueden mencionar aquí. Hace poco lo de esta que convertía a la gente en zombie, no sé si lo recuerdas. Sí, En en Estados Estados Unidos, Unidos sí. fue, bueno, entonces cada tanto se van sacando de estos estupefacientes y van siendo más fuertes, ¿no? Ahora vamos a preguntarnos cómo van a ser la próxima generación en esta humanidad. Bueno, imagínate, complicado hacerse la idea. Van a haber más casos de estos así y es lo que precisamente esta fuerza que controla, esta fuerza oscura, es lo que quiere, ¿no? Destruir a la humanidad a nivel físico, porque ellos el espíritu no lo pueden tocar directamente, pero si destruyen nuestra mente y nuestros cuerpos, evidentemente esos espíritus cuando reencarnen en los futuros cuerpos, lo van a hacer en cuerpos cada vez más distorsionados, más cuerpos más dañados a nivel mental y a nivel físico. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tomar conciencia de lo que sucede en el presente para entender que si seguimos en esta tónica, las futuras generaciones van a sufrir mucho más de lo que estamos sufriendo nosotros. Entonces, nosotros somos afortunados de alguna forma por entender esto, por más o menos tener claridad de esto y por tener el tiempo para corregir, para que nuestros hijos y las futuras generaciones que se pueden desprender de nosotros al menos tengan una condición diferente, pero hay que comenzar con esos actos ahora en el presente. Entonces esta generación tiene esa condición por esto que hablamos, ¿no? de generaciones anteriores y también algo que influye en muchos de estos casos es, bueno, procesos de entidades. Pero los procesos de entidades influyen más que todo en estas enfermedades mentales con las cuales no tanto nace una persona, porque hay casos donde no naces con ningún problema mental, sino que lo vas adquiriendo. Y cuando lo vas adquiriendo, es probable que también haya la influencia de algún tipo de entidad, como en el tema de la esquizofrenia. Puede ser que también tenga que ver con eso. Pero la gran mayoría de problemas mentales es porque hay un desorden a nivel cerebral, a nivel espiritual. Y claro, desemboca por esa parte. Entonces, es lo que yo comprendo, lo que entiendo, ¿no? De por qué en esta generación se han vivido tantos de estos casos por lo que esta humanidad ha vivido en décadas anteriores con el tema de los alucinógenos. Vale, veo, ya entiendo. De hecho, ahora que estabas hablando me surgió una duda y creo que casi me la respondiste sin habértela preguntado. Era, entonces, listo, tú sabes que se ha surgido también como teoría de conspiración el tema de que las vacunas y que eso también influye, digamos, en el tema del autismo y cosas así. Eh, entonces, eso podría ser también en parte lo que tú decías ahorita con el tema digamos, de ese ingreso de entidades y demás. ¿Podría ser también así o es algo diferente, pero que también influye? No, mira, el tema de los antídotos, porque a YouTube no le gusta mucho el otro término, no es el que causa esto. Eso es teoría de conspiración. Lo que causa que muchas personas nazcan con esas condiciones es lo que te acabo de mencionar. Pero el tema de los antídotos sí que hace daño también. Te puede profundizar una condición de esas o te puede afectar físicamente de otra forma. Es decir, una cosa no quita la otra. El hecho de decir que los antídotos no provocan esto no quiere decir que sean buenos. Te van a afectar, así sea por otro lado. Pero la causa de que cada vez más personas nazcan con estas condiciones es porque estamos destruyendo nuestros cerebros, tanto en generaciones pasadas como en esta. Mira, en esta generación, por lo general, nosotros no descansamos nuestro cerebro lo que necesita. Nos dormimos muy tarde por la noche, nos despertamos muy temprano, pasamos todo el día en las pantallas. A eso súmale la gente que se va de fiesta los fines de semana, consume licor, estupefacientes. Es decir, estamos en una era bastante peligrosa en ese sentido. Por eso te decía, ¿cómo van a nacer las próximas generaciones? Claro, en esa próxima generación van a culpar a otra cosa, ¿no? No, mira, esto es lo que está provocando eso. No, no, es lo que pasó antes, que es lo que realmente va a producir los nacimientos con otras enfermedades y otras cosas más complicadas y más delicadas.
Entonces, echarle la culpa a un antídoto de estos es, digamos, tomarlo más superficial para decir que eso fue lo que lo causó. Y no es eso. Si nosotros solamente le echamos la culpa a los antídotos, no vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque entonces la culpa es de los farmacéuticos, ¿no? Ellos son los culpables, ¿no? Y tú, y lo que tú como espíritu y las generaciones han hecho desde vidas anteriores, y tu proceso de conciencia que debes entender que tienes que cuidar tu cuerpo hoy. Claro, como le estamos echando la culpa a algo por allá, no asumimos la responsabilidad de lo que nosotros hemos hecho. Y ese es el problema en muchos casos de estas teorías, donde siempre queremos echar toda la responsabilidad en el sistema que controla, que evidentemente tiene gran parte de la responsabilidad, pero nos olvidamos nosotros de asumir lo que hemos hecho. Y ahí es donde no hay crecimiento. Si nosotros entendemos que esta generación ha nacido así por causa de lo que hemos hecho en la generación anterior al destruir nuestros cerebros, entonces ahí ya tiene que haber un proceso de conciencia. Oye, hay que comenzar a hacer algo ahora antes de que la próxima generación nazca peor. Esa es la reflexión que yo invito, ¿no? Porque claro, al final lo de las farmacéuticas y todo eso, sí, es un sistema oscuro que pretende mantenernos enfermos, pero es algo que no está en nuestras manos cambiarlo, pero nuestras decisiones sí está en nuestras manos hacerlo. Entonces esa es la diferencia. Vaya, eso sí que es una reflexión bien profunda de analizar. Y por eso yo ahorita te decía, el tema de conspiración con, bueno, con el antídoto y demás. Entonces sí, tienes toda la razón y créeme que a pesar de tener la visión más amplia, no lo había pensado por ese lado porque a veces uno cae, uno para que yo te voy a decir mentiras, uno cae y dice, no, eso tiene que ver, a veces uno se deja contaminar también, pero sí, uno sabiendo y conociendo precisamente esos temas de causa, efecto, bueno, reencarnación y asociando todo, uno analizando un poco y aplicándole lógica, le haya sentido a lo que tú estás comentando. O sea, no hay que ser un científico para caer en conclusión en todo eso, digamos, ese tema, ¿sí? Y un punto intermedio con esa pregunta, Salim. Entonces, bueno, se podría decir que esa generación, vamos a tomar ese ejemplo, eh, de los, sí, fue como en los 80, lo de los hippies, ¿no? Sí, desde los Eh, 50, 60 fue que comenzó. Y obviamente duró, pues, bueno, todavía hay, pero esa fue la época más fuerte. bueno, entonces, digamos, toda esa generación bueno, que hizo las locuras que hizo con esos estupefacientes y demás, y que podríamos asociarlo a lo que está ocurriendo, como tú bien lo explicabas ahorita. Entonces, eso se podría decir que es autodesvivirse inconscientemente, Claro, ¿cierto? claro. Por ignorancia. Bueno, al tener como consecuencia que nosotros mismos nos destruimos, entonces, y que muchas personas nacen con esos trastornos, es muy difícil para esos seres, esas personitas, digámoslo así, poder tener el intelecto que nosotros tenemos, descubrir que, bueno, que la invasión, que sé yo, porque ellos no, o sea, si tú te pones a analizar, a ellos no les importa eso, ellos viven su mundo, digámoslo así. Ujú. Entonces, ellos, en ese sentido, en el ascenso, ¿cómo harían ese tipo de personas o sea, para poder filtrarse o depurarse un poco, sabiendo que están un poco ignorantes de, pues de su alrededor, de lo que está sucediendo? Sí, interesante pregunta. Bueno, ahí lo que ocurre es que tú no necesitas saber todos estos temas para ascender. De hecho, el que más necesite saber de esto, informaciones que nos manipulan acá, que nos manipulan allá, que nos ocultan esto, normalmente quienes necesitan saber más de eso son los que menos, digámoslo así, menos herramientas espirituales tienen para hacer el trabajo sin necesidad de esa información. Ahora me explico mejor. Una persona que nazca con autismo no necesita saber que Jehová no es Dios, que la NASA nos miente, que los extraterrestres existen. No necesita absolutamente nada de eso. Porque, primero, como tú mismo lo indicas, vive en su mundo. Y al vivir en su mundo, difícilmente se va a contaminar bueno, de este sistema que nos oprime. Ahí también juegan un papel muy importante los padres en el cuidado que puedan hacer de ese ser
que evidentemente no tiene las mismas condiciones de una persona que, bueno, esté 100% sana. Entonces, claro, al vivir en su mundo, al no tener las capacidades cognitivas al 100%, eso de alguna forma también lo protege de contaminarse del mundo que lo rodea. Porque, por ejemplo, tú a una persona consciente la puedes contaminar invitándolo a que consuma vicios, es decir, a que aprenda cosas que no son tan sanas. ¿Por qué? Porque al tener plena conciencia y pleno desarrollo, pues él toma sus propias decisiones. Pero una persona que está bajo esa condición, por lo general siempre tendrá el acompañamiento de sus padres, siempre estarán pendientes de él no tendrá la capacidad de asumir muchas responsabilidades por cuenta propia y eso hasta cierto punto lo puede proteger. Entonces no necesita saber todas estas informaciones. Entonces el que sí necesita saber todo esto es porque es incapaz de defenderse por sí mismo en el sentido de que, claro, al tener un proceso de ignorancia y desconocimiento, eso le impide, ¿no?, tomar las mejores decisiones para su vida. ¿Y qué pasa? Que muchas veces las personas que saben mucho de esto, incluso ni siquiera toda esa información les sirve para ascender, porque el proceso de ascenso no está determinado por el intelecto. El proceso de ascenso está determinado por las acciones conscientes y que tú en ese proceso comprendas qué es lo mejor para ti y en el momento de que tú apliques y vivas sí, en una calidad de vida más sana, eso es lo que te va a permitir ascender. Entonces, claro, ¿cuánto intelecto podremos tener en este caso tú y yo o las personas que nos ven? Muchísimo conocimiento. ¿Y qué? Y si al final, al momento, por ejemplo, de elegir ser infiel o no en una situación, los que tengan pareja, y terminamos siendo infieles, eso no sirve de nada. Ahí de qué te sirve saber que la NASA, que Jehová, no sirve absolutamente de nada. Pero una persona que pueda estar metida en los mormones, en los testigos de Jehová, en los evangélicos, y es capaz de sobrellevar esa situación y no caer en la tentación, aunque esté metido allá, tiene más avance espiritual que cualquiera de nosotros. Y esa es la realidad. El espíritu se mide por acciones, no por lo que yo sepa. Entonces, puede estar metido allá en el salón de los testigos de Jehová, adorando a Jehová, pero su comportamiento es ejemplar. Ese es el que tiene mayor ascenso espiritual. Nosotros tendremos más intelecto y algunos tienen desarrollo espiritual junto a intelecto también. No quiere decir que porque tengas intelecto seas malo tampoco. Entonces, es diferente, ¿no?, esa percepción, porque a veces nosotros creemos que, no, los despiertos, estamos despiertos y estamos más dormidos que los que creemos que están dormidos. Entonces es importante esa reflexión porque no se determina el ascenso por lo que sé. Porque si no, imagínate cuánto sabe un presidente de conocimientos. Muchísimo. Y en muchos casos son los más perversos de la humanidad. Entonces ahí es una reflexión interesante que a veces nos creemos los más y nos falta realmente demasiado. Muy buena reflexión. Muy buena reflexión. Y sí, nos pone a pensar de que sí, realmente lo que se va a evaluar son las acciones, no lo que tanto sepamos, porque como te digo, nosotros igual somos seres humanos, ¿no? Nos podemos equivocar por muchas cosas que sepamos. Claro. Y que bien o mal estamos en un sistema donde hoy un día amanecemos con el pie izquierdo y nos dejamos contagiar de cualquier cosa y luego reflexionamos. Lo importante es el accionar y el accionar que sea positivo. Bueno, Salim, los déjà vus. ¿Qué piensas de los déjà vus? ¿Tiene que ver con la reencarnación? Yo soy entre un sí y un no. El sí es porque en lo poco y mucho que he investigado, tengo la sensación que cuando tenemos un déjà vu es cuando tenemos como una conexión con nuestro yo interno y eso nos hace traer recuerdos bueno, recuerdos que están ahí guardados en nuestro cúmulo de memorias y nos hace que sea más fácil digamos, cuando a alguien se le presenta una información y no la cuestiona, sino como que la acepta y la va procesando y la va analizando, en ese tipo de cosas. Pero también lo puedo asociar de que también puede ser que yo crea que es así y no lo es realmente. Entonces, ¿tú qué crees? Desde lo que sabes, tiene que ver, tiene alguna relación o es una trampa más o
o no tiene nada que ver? Bueno, yo quizás no lo asociaría tanto a la reencarnación porque el déjà vu es algo que se vive en la vida presente, es decir, no es un recuerdo como tal de una vida pasada, porque el déjà vu, ¿qué es? Cuando tú vives una situación, la estás experimentando, inmediatamente comienzas a revivir una memoria o a recordar una memoria de que ese evento ya lo habías visto, ya lo habías experimentado de alguna forma o lo habías visionado, pero en la misma vida, o sea, en la misma encarnación que estás teniendo. Entonces, el déjà vu es un mecanismo asociado a una capacidad que tiene el corazón, y es que el corazón es capaz de viajar a través del tiempo y el espacio, como lo explica la película Interestelar, ¿no? Cuando habla del amor, ¿no? El amor es la ley que puede viajar entre las dimensiones del tiempo y el espacio y, bueno, y generar esa conexión o esa transferencia de información. Entonces, el corazón, al corazón está ligado lo que es la clarividencia, bueno, lo que son las capacidades espirituales más elevadas del ser humano. Y el corazón puede tener precogniciones, puede tener visiones de futuro, por así decirlo, pero de tu misma vida. Entonces, el déjà vu es un chispazo, es una memoria que el corazón te muestra, pero que solamente eres consciente de ella en el momento que lo vives. Y en el momento que lo vives es que haces lúcido ese chispazo, esa memoria que el corazón te mostró, porque el corazón es capaz de adelantarse a ciertos eventos. No solamente en un déjà vu. El corazón es capaz de presentir cuando una persona tiene malas intenciones antes de que la persona haga el daño. Es capaz de presentir una energía o un peligro en un lugar, aunque el peligro aún no haya ocurrido. Es decir, hay una capacidad que tiene el corazón de adelantarse en el tiempo y el espacio. Entonces el déjà vu tiene que ver con esa condición que tiene el corazón. El corazón te mostró un evento futuro y lo hace permanentemente. Lo que pasa es que nosotros, por la condición de manipulación que tenemos, solamente recordamos o somos, sí, somos conscientes de una que otra que de vez en cuando nos ocurre, pero eso el corazón lo hace permanentemente. Por eso, cuando tú estudias el mensaje de Jesús, Jesús siempre se adelantaba a los hechos. Antes de que le hicieran una pregunta, en varias ocasiones, ahí en los textos lo dice, dice que Jesús ya conocía las intenciones del corazón de las personas que le iban a preguntar, sobre todo cuando los judíos le querían hacer preguntas como para ponerlo ahí en un debate o en un compromiso, ¿no? Entonces, él siempre conocía las intenciones del corazón antes de, y eso es una habilidad o una, sí, una condición natural que tiene el corazón humano, que nosotros muy de vez en cuando experimentamos por esa condición de manipulación y de atraso que tenemos. Pero eso lo hace el corazón. El déjà vu es una memoria que el corazón anticipa, viaja en las dimensiones del tiempo y el espacio, y cuando sucede el evento que él ya te había mostrado, de vez en cuando nosotros hacemos lúcida la memoria, porque no siempre ocurre. Eso es lo que yo comprendo de los déjà vus. Vale, muy clara la explicación y sí, hay que tomarlo, hay que tener mente abierta para tomar eso porque, como yo te decía, uno en ese mundo de investigación, cuando uno lee o busca algo, le pueden mostrar algo como si fuera la verdad y no, hay que tomarlo como con pinzas y tratar de discernir, ¿no? Hay que usar el discernimiento que tenemos nosotros para tratar de si es o no es y pasarlos por los filtros y ver si es nuestra verdad o si coincide y demás. Bueno, Salim, ya nos quedan dos preguntas y Adelante. pues creo que no son tan como para extendernos. A mí me ha llamado mucho el tema me ha parecido interesante y también creo que por eso el tema de hoy, ¿no? De la reencarnación. Los 7 pasos, motores, gestores o 7 días de creación. ¿Sabes si después de que alcancemos los 7 pasos, eh, bueno, que lleguemos al ascenso espiritual pasando por esos 7 ciclos, digámoslo así, seguiremos con ese proceso de reencarnación? Bueno, según lo que dice el mismo plan, no. Realmente el cuerpo físico lo tendremos hasta el sexto paso, sexto ciclo, sexto día, sexta cápsula, tiene varios nombres. Porque a partir de la sexta ya nos desprendemos de la matriz física, de la matriz orgánica,
y comenzamos una existencia espiritual, netamente espiritual. Por lo tanto, ahí ya termina el proceso de la reencarnación, que como lo decíamos al principio, es un plan creado solamente para las humanidades posteriores al caos y que es temporal, o sea, es un tiempo en el sexto ciclo y ahí al comenzar la experiencia espiritual ya no necesitamos cuerpo, ya no hay reencarnación como tal. Por lo tanto, ya no necesitaríamos un planeta físico, que esto lo uno con la ciencia, con lo que explica la ciencia de que en algún momento nuestro Sol, la estrella, va a crecer y va a consumir a los planetas que están más cerca, como la Tierra, Marte y todo esto. O sea, se los va a tragar, ¿no? Dicen ellos. Y los planetas que están más alejados, los planetas gaseosos, pues se van desintegrando, por así decirlo, por el viento solar. Y claro, todo eso que se ve tan caótico no es más que el mismo proceso y los mismos ciclos de creación de los sistemas solares. Entonces, claro, la ciencia siempre plantea la preocupación. ¿Y qué va a pasar con nosotros en ese momento? Pues, ¿qué va a pasar? Que ya nosotros no estaremos físicamente o en la dimensión física del planeta Tierra. Por lo tanto, al culminar esa etapa, también nuestro planeta ya pasa a otra dimensión. Y ya nosotros no, al no tener cuerpo físico, no necesitamos un plano físico para vivir como tal. Eso es lo que dice este plan de ascenso. Ok, entonces pues digamos que no estaba tan mal en la forma en que pensaba, porque yo también pienso eso. De hecho, no estoy seguro porque ahorita he tenido una confusión. He visto que hay entre un día a otro 4.500 millones, pero por la hija de Enrique Castillo ella dice que creo que son 25.000. No sé ahí exactamente los tiempos de donde se puedan palpar, donde uno pueda tomar la información, pero sea cual sea el tiempo que nos tome, igual es mucho tiempo. Sí. Dime, tranquilo, habla. No, te iba a decir que lo que pasa es que el tema del tiempo no es tan relevante porque como tú lo dices pueden haber varias cuentas por ahí, pero esas cuentas son como para tratar de darle una explicación a algo que realmente como es a nivel espiritual, este proceso de ascenso en el espíritu no hay un tiempo como tal. Podríamos llamarlo que es más algo cuántico, porque lo que para alguien puede tomar miles de millones de años, otros espíritus lo hacen en menor tiempo. Es decir, no es una regla general. Entonces, no es tan relevante el tema del tiempo. Lo que sí es relevante es que atravesamos 7 ciclos de ascenso espiritual que estarán determinados por ese avance y en cada etapa vamos teniendo transformaciones. Es decir, lo que determina el avance serán las acciones conjuntas de la humanidad que esté avanzando. Por ejemplo, en el momento que esta humanidad deje atrás todos estos procesos de manipulación, de control, y comencemos a tener un comportamiento más conectado a la vida en general, entonces ahí eso estará determinando que esa humanidad ya está en una nueva etapa del ascenso espiritual, más allá del tiempo que haya transcurrido como tal. Son las acciones lo que determina el avance, no una cuenta, porque si no, imagínate que me digan a mí, no, mira, tienes 10 años para hacer tu proceso de ascenso. Y yo digo, ah, bueno, entonces espero hasta 9 años y medio y en los últimos 6 meses pues me pongo las pilas. No, no funciona como tal de esa forma matemática. Entonces lo de las cifras es relativo, es cuántico, no es tan importante. Ok, sí. Entonces todo cobra sentido como cuando con el contacto que tuvo Enrique Castillo, que le decían precisamente eso, ¿no? Que ellos medían la distancia de una manera, bueno, el tiempo que tardaron en llegar acá, ¿no? Que, que para que Enrique pudiera entender, sí, demoró mucho tiempo, pero para ellos fue inmediato porque el tiempo no se mide igual. Sí. Entonces, sí, realmente o sea, todo se limita a que cumplamos los ciclos y hagamos las acciones que nos tome el tiempo que consideremos que hay que hacerse, ¿no? Y eso también te lo digo porque se supone, bueno, según como lo dice el plan, cuando estemos en el séptimo día ya estamos en la vida luz, ya estamos como en otro plano de vida, ¿cierto? O sea, seremos como energía, supongo yo, bueno, ya no seremos materia. Seremos luz. Entonces, Sí, seremos luz. ya no será materia como tal. Y eso yo hace poquito lo puse
como en relación, estaba viendo un documental de ciencia que hablaban del espacio y decían que la galaxia, y de hecho creo que está ya como que es un hecho, que las dos galaxias, tanto la Vía Láctea como Andrómeda, van a chocar, van a colisionar, ¿sí? Entonces yo, acordándome de los 7 días de creación, yo dije, bueno, de aquí cuando suceda eso, ya nosotros no vamos a estar acá. Tal cual, Entonces tal cual. tiene toda la lógica del mundo y teniendo en cuenta que la energía no se destruye, sino que se transforma y ahí es el proceso de evolución que va a tener cada humanidad, digámoslo así, o cada ciclo. No, y de todas Entonces, maneras, sí, no es que las galaxias vayan a chocar, que se van a destruir, sino más bien será como una fusión de ambas galaxias. O sea, no es que al acercarse van a pegarse una estrella con la otra, los planetas, porque eso en la creación no existe. Será más que todo una fusión, más sin embargo, lo que tú dices, es muy probable que ya no estemos acá cuando eso suceda, estaremos en otra etapa. sí, claro, porque hablan de muchos, muchos millones de años y ahí tratando de cuantificar lo que nos dicen, que de un día a otro son tantos, entonces ya, claro, ya no tendríamos que estar acá, uno haciendo cuentas alegres, ¿no? Sí, es probable, sí. Entonces sí, y que no tiene sentido si uno se pone a analizar de que hay un plan y que el plan o sea, no se cumpla porque chocaron bueno, fusionaron las dos galaxias. Entonces, todo tiene un orden y todo está perfectamente eh, armado, digámoslo así. Y nosotros estamos en medio y vamos a cumplir a cabalidad como se ha estipulado digamos, desde la luz. Entonces, creo que ahí sí no hay ningún tipo de refutación por ese lado. Y bueno, Salim, yo creo que ya para ir cerrando, tu reflexión, qué quieras decirle a los que nos ven, por qué consideras que debería ser muy importante que, bueno, que la gente reflexione sobre esos temas, porque, pues sí, para mucha gente tal vez no sea la verdad, que pronto piense que estamos locos o que estamos cerrados, pero lo importante es que no desechen eso, que no lo tomen como la verdad, pero que tampoco lo desechen. Entonces, ¿qué podrías concluir o como reflexión a los que nos ven? Bueno, lo primero es que esto que yo comparto es el resultado de mi investigación, de mi visión. Como tú lo dices, no representa una verdad absoluta. Es como para sembrarle a las personas la inquietud de todos estos temas y que cada uno tome su camino, que cada uno decida investigar lo que más le resuene para construir, ¿no? Su propia investigación. Yo solamente comparto lo que comprendo, lo que entiendo y obviamente es muchísimo más lo que ignoro, porque quizás las personas pensarán que no, yo sé mucho de estos temas o soy experto. Sé una parte, ¿no?, del recorrido de la vida que he dedicado para investigarlo, pero obviamente pues lo que ignoro es muchísimo y estoy en ese proceso de aprendizaje. Entonces es importante que siempre se hable de estos temas porque al final hacen referencia a lo que es nuestro proceso de existencia, nuestro propósito universal, y estos espacios son los que nos permiten tener esos momentos de reflexión para hablar de estos temas supremamente importantes. Y entre más nos interesemos por esto y abramos nuestra mente, como tú lo decías, no aceptarlo, pero por lo menos dar el espacio para escuchar, pues al final ahí nos enriquecemos todos y con lo que uno no esté de acuerdo, pues simplemente pues no darle trascendencia y resonar con lo que haya conectado, ¿no? Así que no es más. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por la invitación y un saludo a toda tu audiencia y nada, por acá estamos para cualquier cosa. Muchísimas gracias.